invitación, también a Edith. Siempre es importante tener estos espacios y bueno, felicitaciones ya también por haber mantenido el seminario durante largo tiempo, qué bueno. Bueno, yo voy a presentar resultados parciales de este proyecto sobre memoria, representaciones sociales de la ciudad en personas mayores. Es un proyecto que ya se ha venido desarrollando, que inició como un proyecto financiado por CONACYT, no solamente participaba yo, participábamos otros colegas de la UAM Azcapotzalco, Guenola Caprón, de la UAM Coquimalpa también, Salomón González, en fin, había varias personas participantes, ha habido varias publicaciones y tal. Bueno, no, es para acá. Ok. Como en esta ocasión yo me voy a enfocar un poco más en lo que en lo que es el derecho a la ciudad que tienen las personas mayores. ¿Por qué? Porque a lo largo de este proyecto, que consistió en hacer trabajo de campo intenso en 10 colonias de la zona metropolitana de la Ciudad de México, algunas del Estado de México y algunas del Distrito Federal. En total se realizó el trabajo de campo en 10 colonias, realizando 10 entrevistas biográficas a profundidad en cada una de las colonias, 5 hombres, 5 mujeres. Y bueno, realizando este trabajo de campo, que el criterio de selección de las colonias era, seleccionamos colonias que tenían una alta densidad de personas mayores y las diferenciamos por niveles de marginación según el índice de la CONAPO, ¿no? En ese momento, a partir del censo de 2005. Entonces, vamos, parte de este trabajo de campo nos hizo conciencia de muchas cosas, las condiciones en las que viven las personas mayores, que tienen mucho que ver con sus trayectorias vitales, ¿no? Y el hecho de que, digamos, pareciera que no existe una conciencia del derecho a la ciudad, es decir, el derecho a tener condiciones de vida digna, a pesar de que somos ciudadanos y pagamos nuestros impuestos. Es como si esto no existiera, ¿no? Entonces, bueno, este concepto de derecho a la ciudad aparece en el ámbito internacional a partir de ver que la ciudad, el desarrollo de la ciudad tiende pues a la marginación, a la segregación de sus habitantes por los procesos de desarrollo económico, por los procesos mismos de desarrollo de la ciudad, del centro a la periferia, periferias cada vez más lejanas, guetos urbanos, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ver que los procesos de urbanización y de desarrollo económico de las ciudades han generado diversas formas de segregación social, surge por parte de la ONU y Habitat una Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad. Este derecho a la ciudad está dirigido en general a todas las poblaciones. Yo me voy a enfocar ahora más hacia la población mayor. En México, además, estos procesos de segregación se hacen aún más visibles o se mezclan pues con problemas de pobreza y desigualdad social, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que en el caso de la zona metropolitana pues ha crecido de manera caótica, pero también que responde mucho a las necesidades de grupos que tienen que ubicarse cada vez en zonas más conurbadas, etcétera, etcétera. Me refiero a una urbanización de autoconstrucción, ¿no?
frente a una planeación urbana más lógica, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, después de un trabajo largo de las organizaciones sociales, sobre todo en el Distrito Federal, el gobierno del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, junto con las organizaciones de la sociedad civil, firman, empiezan a entablar negociaciones entre 2009 y 2010, firman la Carta de la Ciudad de México por el derecho a la ciudad, retomando esta idea de los organismos internacionales. ¿Y qué significa este derecho a la ciudad? Significa accesibilidad, significa tener acceso a los transportes, a la oferta cultural, servicios, en fin, algo que se puede englobar bajo el término calidad de vida, ¿no? Híjole, no se ve muy bien aquí, pero aquí en esta tabla yo quise sintetizar, digamos, esta tabla proviene de una publicación de otra persona, pero quise sintetizar qué quiere decir este derecho a la ciudad. El derecho a una ciudad democrática, incluyente, sostenible, productiva, educativa y una ciudad habitable, ¿no? Segura en términos de desastre, segura en términos de violencia, saludable, convivencial y culturalmente diversa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este es, digamos, el concepto de una ciudad que deberíamos tener. Pues una carta más o menos a Santa Claus de lo que deberíamos tener y no tener, ¿no? Entonces, o a veces sí, por ejemplo, los estudios de Canchini sobre la oferta cultural en la Ciudad de México muestran que, por ejemplo, pues esta ciudad idealizada pues está más bien en un triángulo que va, pues no sé, entre Chapultepec y ahora más recientemente Santa Fe, pues por ahí Tlalpan, CU, y centro histórico, ¿no? O sea, esta parte de la ciudad es esta parte, ¿no? Pero la mayoría de las personas pues no vivimos en esa ciudad, ¿no? Entonces nuestro derecho a la ciudad como que está medio, pues ¿cómo decirlo? Limitado, ¿no? En fin, y depende de nosotros también exigir nuestro derecho a la ciudad. Bueno, en fin, ¿cuál es el objetivo general de este estudio en particular? O sea, yo de aquí voy a presentar algunos resultados de la investigación general y me voy a enfocar después al análisis del derecho a la ciudad solamente en las colonias estudiadas en el ámbito del Distrito Federal, porque solo en el Distrito Federal se firma esta carta del derecho a la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo es observar si la Ciudad de México ofrece calidad de vida, esto está muy vinculado con la salud, durante la vejez, es decir, un contexto adecuado para el ejercicio de la vida cotidiana de forma satisfactoria y para la realización de proyectos presentes y futuros de las personas mayores de 60 años. ¿Por qué 60 años? Bueno, hay toda una discusión complicada en cuanto a dónde empieza la vejez, ¿no? Y en verdad me dio mucho gusto que mencionaras esta especie de homogeneización de un patrón y una visión de la vejez, porque en realidad el envejecimiento requiere, bueno, hay una muy alta heterogeneidad de situaciones de envejecimiento porque depende de muchas cosas, desde la cuestión genética, los estilos de vida, etcétera, etcétera, cuestiones psicológicas, etcétera, etcétera, ¿no? Más se ha tratado de manera institucionalizada como una etiqueta, como una categoría social,
Y por ejemplo, institucionalmente tenemos en México una definición institucional de la vejez a partir de los 60 años. En el momento en que tienes tu credencial del INAPAN, tienes tu camiseta. Ya pasaste a esa categoría de edad, ¿no? Entonces, aun cuando tú no te sientas, digamos, viejo o envejecido, ¿no? Nosotros consideramos los 60 años por eso, porque en México es una cuestión, es una etiqueta institucional, aun cuando uno no quiera, ahí está, le dan, uno puede ir por su credencial, más vale que uno vaya porque hay buenos descuentos. Pero un factor muy importante es la pobreza. Resulta que el proceso de envejecimiento en condiciones de pobreza se da aún antes de los 60 años. Entonces, nosotros combinamos pues estas dos factores, ¿no? O sea, como un envejecimiento social y un envejecimiento institucional, ¿no? O sea, quiero decir, la categoría, ¿no? Y sí, fue muy evidente cuando empezamos a visitar, porque claro, nosotros dijimos, ay, a los 60 años es muy bajito, ¿no? O sea, digo, bueno, vaya, es muy pronto, podemos nosotros, clase medieros, los investigadores que estábamos haciendo esto, no, hombre, pues, no, subámoslo a los 65 y tal, y cuando empezamos a visitar las colonias marginadas, de alta marginación, nos dimos cuenta que efectivamente hasta podíamos haberlo bajado a los 55, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas a las que empezamos a entrevistar y tal, pues han tenido una dura vida de trabajo, cuerpos físicamente desgastados, personas que trabajaron como ladrilleros, albañiles, trabajadoras domésticas que se fregaron el lomo desde los 12 años, y además no solamente haciendo trabajo doméstico ajeno, sino propio, y en condiciones bastante complicadas, como ir a cargar el agua porque viven en colonias de autoconstrucción donde originalmente no había servicios, etcétera, etcétera. Entonces el criterio de los 60 años sí fue muy evidente para nosotros. Bueno, luego observar cuáles son las condiciones de ejercicio del derecho a la ciudad por parte de los adultos mayores es otro objetivo, pero aquí es muy importante, no desde la institución, sino desde sus propios puntos de vista, ¿sí? A ver, ¿cómo vivo yo la ciudad? Y a partir de la manera en cómo yo vivo la ciudad, es que estoy como que ejerciendo mi derecho a la ciudad. No es que esperáramos que las personas nos dijeran, sí tengo derecho a la ciudad o no tengo derecho a la ciudad, no, sino que pues, eso es un concepto que nosotros íbamos, bueno, que buscamos pues en un discurso sobre la ciudad y sobre el relato de vida, en donde uno se da cuenta si existe o no, ¿no? Entonces, es a partir de la experiencia de la ciudad y de la vivencia de la ciudad, entonces vemos qué condiciones ha ofrecido la ciudad para una calidad de vida y para un derecho a la misma, ¿no? Bueno, ya dije que son resultados parciales de esta investigación, que fue financiada por CONACYT. Bueno, yo trabajé aquí con este concepto de calidad de vida. Me baso más en autores del campo de la psicología social que definen más o menos la calidad de vida en dos, o dividen el término de calidad de vida en dos vertientes. Una vertiente material, objetiva, práctica, en este caso la ciudad, a través de sus instituciones, espacios, equipamientos, puede contribuir a satisfacer las necesidades básicas de los ancianos, es decir, como los aspectos fuertes, no sé, como el hardware, y el aspecto subjetivo y afectivo de la calidad de vida, que tiene que ver, para mí yo lo defino, retomo mucho el concepto de representaciones sociales, como el conjunto de representaciones sociales favorables hacia las colonias y la ciudad como un contexto de existencia. Sentirse integrados, satisfechos y identificados con el territorio, tener sentimientos de apego al lugar en donde se tiene la sensación de vivir bien, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo puedo vivir en Lomas de Chapultepec y tener la sensación de que ese lugar no me da, no es suficiente, como que falta, y que de hecho sí se quejan, ¿no? O sea,
que no hay servicios, que fallan, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces hay como las dos vertientes de este concepto de calidad de vida. Bueno, hablando de calidad de vida, también aunado a las ciudades, bueno, ¿qué sería una ciudad que ofrecería calidad de vida? Bueno, elementos también, la Organización Mundial de la Salud, pues con el crecimiento poblacional también digamos, publicó una serie de elementos que hacen las ciudades amigables para los ancianos, que sería, por ejemplo, que haya el acceso a los espacios al aire libre, calidad en los transportes, por ejemplo, transportes adecuados, ¿no? Entonces, vivienda también adecuada, que haya también participación social, que se permita la participación social, que haya un respeto e integración social, es decir, no discriminación, participación cívica y empleo, comunicación e información, apoyo de la comunidad, acceso a los servicios de salud, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de México también estos procesos, el proceso de envejecimiento también está marcado por un contexto de desigualdad y vulnerabilidad social, ¿no? Entonces, todos estos elementos urbanos que todos deberíamos tener un acceso, pues están más o menos. Ya, por ejemplo, el transporte es más caro si se pasa del Distrito Federal al Estado de México, ¿no? Ya no digamos elementos como que el transporte está adecuado para los ancianos o personas con discapacidad. Por ejemplo, yo vine en metro, si hubiera tenido 70 años, si hubiera, híjole, pues hubiera hecho 3 horas, porque tuve que bajar y subir escaleras, a diestra y siniestra. Esta ciudad no está hecha, aun cuando se tiene el acceso a estos servicios, por ejemplo, de transporte, ¿no? Vulnerabilidad social. Bueno, en el Distrito Federal, por ejemplo, la vulnerabilidad social de los ancianos, bueno, yo hice esta tabla a partir de los datos del INEGI y los del Coneval, ¿no? De las 16 delegaciones del Distrito Federal, saqué los rangos de, digamos, los índices que el Coneval considera como para la vulnerabilidad social, que es la pobreza, la seguridad social, bueno, no tener seguridad social, no tener servicios de salud, tener un ingreso inferior a la línea de bienestar y al menos 3 carencias básicas. Entonces nos damos cuenta que aún en la delegación Benito Juárez, que es una de las delegaciones más adineradas, digamos, y con mayor poder adquisitivo y niveles educativos en la ciudad, aún ahí encontramos adultos mayores que están en condiciones de vulnerabilidad. Y Milpa Alta, por ejemplo, tiene menos proporción de adultos mayores, pero los adultos mayores que están ahí pues presentan una situación de vulnerabilidad severa, ¿no? Porque, por ejemplo, entre 50 y 75% están sin seguridad social, sin servicios de salud, con un ingreso inferior a la línea de bienestar, ¿no? De 25 a 50 carecen de 3 elementos básicos. Entonces, aquí, por ejemplo, el derecho a la ciudad, todos tenemos derecho a la ciudad independientemente de una cuestión de cantidad. Entonces, no es una cuestión de que haya menos o más, pues, ¿no? Todos deberíamos tener una vida digna, ¿no? Bueno, ¿cómo interpretar estos datos? Lo complicado que es tratar esta situación y la calidad de los adultos mayores. Bueno, a través de un primer acercamiento a las entrevistas y todo esto, por ejemplo, yo me di cuenta que
las trayectorias de vida de las personas mayores estaban marcadas en un primer momento en cuanto a la calidad de vida y la relación con la ciudad por una serie de elementos como la vivienda y los servicios urbanos, el trabajo y la vida laboral, por ejemplo, si aún trabajan, en qué trabajan, cuáles son sus ingresos, si tienen acceso a las pensiones, la cuestión de la salud, cómo está el sistema de atención a la salud de los ancianos, tanto público como privado, y si tienen acceso a ellos. La esfera político-jurídico se refiere, por ejemplo, al acceso a programas de apoyo, al ejercicio de sus derechos, a la participación política y a las organizaciones de la sociedad civil que eventualmente pueden ayudar o no, ¿no? También la trayectoria educativa es muy importante, la capacitación. Ahorita voy a hablar un poco de eso. El medio ambiente, la calidad del agua, el aire, las áreas verdes, el ruido, eso también es importante. Las relaciones sociales, estar integrados, las relaciones con la pareja y la familia, los grupos de pares, cómo se gasta el ocio y el tiempo libre. Bueno, estos serían como elementos que harían la calidad de vida tanto en lo material como en lo subjetivo, ¿no? Todo esto se da en un contexto cultural, sociocultural, en donde hay como representaciones sociales del envejecimiento, ¿no? Cómo estamos concibiendo a las personas mayores en esta sociedad. Y bueno, acabamos de ver el panorama, ¿no? Una negación del envejecimiento, una discriminación, y bueno, otros aspectos culturales que tienen mucho que ver con las cuestiones también de género, ¿no? Hay una feminización del envejecimiento, por ejemplo, esto ya es como muy reconocido, las mujeres viven más, sí, pero también con peores condiciones, porque no, como fueron normalmente los esposos, los proveedores económicos, pues ellas se quedan sin pensiones, más a la deriva en situaciones económicas, y efectivamente ese es uno de los primeros datos que vimos en nuestro estudio, por ejemplo, ¿no? Que esta calidad de vida dependió mucho de estas trayectorias vitales, pero las trayectorias vitales estuvieron muy marcadas por situaciones de género y situaciones socioeconómicas. Por ejemplo, mujeres que venían de familias ya con carencias económicas, pues no tuvieron acceso a la educación, o no estudiaron, o estudiaron hasta la primaria, sea porque no se podía, la familia no podía darles la primaria, pues eran muy pobres, ellas mismas tenían desde pequeñas que trabajar o colaborar con las labores domésticas, o bien los padres consideraban que las mujeres no debían estudiar. ¿Para qué? ¿No? ¿Te vas a casar? ¿No? Entonces, aún en las clases medias, en nuestro estudio, en sectores más, en donde las mujeres provienen de sectores medios, se da la idea de que pues tú vas a estudiar primaria, secundaria, hasta ahí, ¿no? Y efectivamente, pocas fueron las mujeres que fueron a la universidad, aún en estratos socioeconómicos altos, ¿no? Hay pocas mujeres que fueron a la universidad, y aún menos las que aún con una carrera universitaria ejercieron después de casarse, ¿no? Por ejemplo, de las 50 mujeres entrevistadas, solo 4 continuaban ejerciendo su profesión y se encontraban entre las más jóvenes, digamos, entre el rango entre los 60 y los 70 años de la muestra, ¿no? Entonces, hubo condiciones para las mujeres de dependencia muy rápido. Pasaban a depender de la familia de origen de sus padres, a depender del marido, ¿no?
Entonces, este es un patrón que se da bastante, aun cuando ellas pudieran seguir trabajando, sobre todo en los estratos más bajos, se casaban y ellas seguían trabajando, pero no por convicción, por necesidad, ¿no? Entonces, los patrones, digamos, de calidad de vida, o lo que llamamos nosotros ya la trayectoria residencial, es decir, dónde vivieron a lo largo de su vida y que llevó a dónde viven ahora, que está muy ligado con las condiciones materiales de la calidad de vida, depende más de los varones. Es decir, y aquí el nivel educativo es esencial. O sea, hay una relación muy fuerte en lo que nosotros observamos. Por ejemplo, igual, los varones que provienen de medios muy desfavorecidos, igual, o no estudiaron, o solo estudiaron la primaria, ¿no? Cuando mucho la secundaria, muy rápidamente desde niños empezaron a trabajar, ¿no? El trabajo infantil en estas generaciones es muy normal, ¿no? O sea, de boleros, cargadores, mandaderos, y las mujeres ayudantes de cocina, o sea, trabajo doméstico, se da mucho la muestra en colonias muy desfavorecidas, y los hombres pues albañiles, ladrilleros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, este tipo de trabajos informales que hicieron a lo largo de su vida, pues evidentemente que no dio para hacer un capital económico, ni tampoco para tener empleos formales que les diera seguridad social y pensiones en la vejez. Entonces, tenemos como una condición muy mala, ¿no? Entonces, personas mayores que viven en colonias que desde los 60, 70 fueron de autoconstrucción, a los que mejor les va es que ya están en colonias más consolidadas, pero por ejemplo, trabajamos con una colonia que está en Ixtapaluca, en donde las casas eran realmente de cartón, y, ¿no? O sea, pocas eran ya de ladrillo. ¿Por qué? Porque pues eran de ir a una organización, les ofreció los terrenos, se afiliaron al PRI, ¿no? Entonces van, invaden en el cerro, que además está terrible, todo enlodado, llegan a construir sus casitas, ¿no? Como quieran, y entonces llegaron los granaderos 3 veces a tirar las casas, ¿no? Y a botarles todo como podían y a construir, o sea, estas historias son realmente muy fuertes, ¿no? De esta colonia, por ejemplo, pero que ejemplifica lo que pasó en Neza, ejemplifica lo que pasó en otras colonias que en los 60, 70 fueron en ese momento, siguieron el mismo patrón de urbanización, ¿no? Entonces, para los que sí estudiaron, que les tocó vivir también, y eso que estábamos en el momento del milagro mexicano, la modernización, las épocas en las que con una licenciatura, por ejemplo, los entrevistados varones que tuvieron o carreras técnicas o licenciados, prácticamente ninguno hizo posgrado, porque no tenían necesidad. O sea, salían del Politécnico con una ingeniería y luego encontraban trabajo en Pemex, Siemens, o sea, en todas las compañías. Es más, las compañías iban a buscarlos al Politécnico antes de que ellos egresaran, y ya tenían ahí un muy buen empleo asegurado, y muy rápidamente eso les permitía comprar un departamento o directamente comprar una casa, y además en ese momento en colonias que ahora pues son muy cotizadas. Entonces su capital económico se vino muy rápidamente arriba, ¿no? O sea, pudieron, digamos, que el ascenso social fue ahora con una licenciatura. O sea, en estas entrevistas digo, Dios santo, bueno, era otra época, ¿no? Ahora doctorados y lo que tú quieras, y nomás no las uno, ¿no? Entonces, bueno, capital económico, pero también empleos formales que dan acceso a créditos para comprar, ¿no? El banco, lo que sea, lo primero que necesitas es un
empleo formal, pero también en la cuestión de salud, buenas pensiones, acceso a servicios de salud, que a veces ni usan, ¿no? Porque tienen IMSS y eso, pero pues no se van como ya tienen tienen buen ingreso, pues muchas veces ya utilizan el ISSSTE o el IMSS como para enfermedades más graves, ¿no? Bueno, en fin, este es el patrón que tiene que ver un poco con este esquema, ¿no? La historia, la cultura, las cuestiones de género están ahí ejerciendo, bueno, la historia de la ciudad, ¿no? Que les permitió, por ejemplo, que en ese momento era muy barata la vivienda y tal, en ciertas colonias, que actualmente pues es imposible, ¿no? Entonces, la propia historia de la ciudad, la urbanización, etcétera, etcétera, cómo se mezcla con esas historias de vida, ¿no? Entonces, bueno, yendo más a lo concreto y a la época actual, este análisis es un análisis de las representaciones y prácticas urbanas que va de la ciudad al barrio, pueblo o colonia, ¿no? O sea, dentro de las colonias había antiguos pueblos, como el pueblo de los Reyes en Coyoacán, ahí buscamos analizar las representaciones sociales que los ancianos tienen de su ciudad y de la manera en que experimentan, usan y se apropian de los distintos espacios de vida en su cotidianidad. Esta cotidianidad transcurre básicamente en el entorno de sus colonias de residencia debido a la disminución de la movilidad residencial, pero también cotidiana. O sea, ya no se cambian de casa y ya no se van a cambiar de casa. Ya no lo tienen planeado. Pero también la movilidad cotidiana se reduce mucho con el avance de la edad, ¿no? Entonces, básicamente lo que nos dimos cuenta es que ya pocas personas de las que entrevistamos salen más allá de un ámbito determinado, ¿no? Ahorita vamos a ver de manera más concreta. Bueno, los casos de estudio, en el caso del DF, fue el barrio popular de Tepito, Morelos, el pueblo originario de los Reyes, la colonia de nivel socioeconómico medio, que sería Narvarte, y de socioeconómico alto, que sería Romero de Terreros en Coyoacán. En cada una de ellas se hicieron 10 entrevistas. Se podría hablar, cada uno de estos casos da para mucho. Los resultados que yo voy a presentar ahora es del análisis del conjunto de las 40 entrevistas. A ver, las personas entrevistadas en cada colonia, por ejemplo, de Tepito, el promedio de edad en todas las colonias va de 71 años a 79, ¿no? Por ejemplo, en Tepito, en cuanto a la vivienda, todos son propietarios, o prácticamente todos son propietarios de departamentos de interés social que se hicieron después del temblor o antes del temblor, como con el plan Tepito, pero son departamentos muy pequeños, ¿no? Y en esos departamentos, 7, por ejemplo, viven con familiares. De los 10, 7, es muy común. De hecho, es estadísticamente, demográficamente, cuando uno ve los estudios, un muy alto porcentaje de las personas mayores en México vive con familiares. Entonces, comparten con familiares, solo 3 viven solos. En el caso de Tepito, que es hicimos las entrevistas en la parte comercial de los puestos. Por ejemplo, todos ellos se dedican al comercio, prácticamente todos se dedican al comercio. Entonces, esas viviendas muy pequeñitas de 40 metros cuadrados no solamente son residencias, también son bodegas, ¿no? Entonces, para hacer las entrevistas, pues estábamos ahí, y algunos son, además de bodegas, como en el caso de una señora que entrevistamos, ella repara niños Dios, ¿no? Entonces era el taller de niños Dios en la mesa del comedor, todo lo demás así sí, para la mercancía, y las camas por allá, y bueno, como se pueda, ¿no? Entonces, bueno, la actividad remunerada, todos siguen trabajando. ¿Por qué? Pues porque salen de su casa y la actividad del barrio permite que ellos sigan activos en el comercio. Solo uno tiene pensión, es un zapatero que heredó el oficio de su padre, porque Tepito era un lugar de oficios,
que trabajó como zapatero en una fábrica durante muchos años y es el único que tiene pensión, pero siempre combinó el comercio con su trabajo como obrero, ¿no? 6 tienen apoyo alimentario del GDF y prácticamente todos utilizan el transporte público. El único que no es un luchador que entrevistamos, que dio la casualidad que era el papá de Místico. ¿No? Eso me gustó mucho. Bueno, a ver, en el pueblo de los Reyes, eso también tiene que ver, digamos que la vivienda tiene que ver otra vez con las condiciones de urbanización. Como era antiguo pueblo, los ejidos dejaron de ser para el cultivo, ese forma parte del proceso de urbanización de la ciudad, y se convirtieron más bien en terrenos para la vivienda, pero quedaron como terrenos familiares. Entonces da unas cosas muy raras en donde uno encuentra una puerta o un zaguán y adentro hay una serie como de casitas de autoconstrucción en donde vive toda la familia, desde la abuelita, todos los hermanos se les repartió su cachito y todos construyeron ahí. Entonces son comunidades, como mini comunidades familiares, ¿no? Y bueno, solamente una persona vivía sola. En cuanto a las condiciones de salud, bueno, había 2 personas en silla de ruedas y 2 personas con dificultades para caminar, y los demás no manifestaron tener ninguna enfermedad, ¿no? A eso le llamamos nosotros como buena salud, ¿no? Igual ellos tenían primaria, secundaria, la mayoría, y 6 ejercen un empleo informal. Venden o trabajan en talleres por ahí, albañilería, etcétera, etcétera. 4 tienen pensión y 7 tienen lo del gobierno del Distrito Federal. Igual, como pueden ver, el transporte público es importante para las personas mayores, aún en las colonias de estratos más altos, porque, por ejemplo, muchas personas, aunque tienen coche, dejaron de circular porque ya la ciudad se les hace o desconocida, o sea, ya no saben por dónde ir, o se sienten amenazados, o es muy estresante ya manejar, ¿no? O sea, dicen, no, luego me están pitando y no sé qué. Entonces, aunque tienen coche, a menos que puedan contratar un chofer, que es el caso de algunas personas, que sobre todo en la Romero de Terreros, o tienen los hijos que los llevan en coche, ellos ya no prefieren usar el transporte público a manejar. Bueno, en fin, no sé qué, bueno, para no detenerme ya mucho en esto, por ejemplo, aquí vemos la cuestión educativa, ¿no? En la Narvarte, por ejemplo, vemos 3 personas que fueron a la universidad, en Romero de Terreros 6, aumenta, 7 con carrera técnica, y solamente había ahí con una persona de primaria, y igual, ¿no? Entre universidad, carrera técnica, por ejemplo, en Romero de Terreros, 7 siguen ejerciendo como profesionistas o empresarios, de los 10 entrevistados, a pesar de que, bueno, por ejemplo, si vemos el promedio de edad con respecto a la gente de Tepito, pues el 71 no es muy diferente. 3 tienen pensión, que son los que ya no ejercen, no trabajan en actividad remunerada. No piden el apoyo alimentario a pesar de que tienen derecho, porque es un derecho universal el apoyo alimentario del GDF, y ellos sí usan auto particular, pero en esta condición, ¿no? Mucho de choferes Bueno, en resumen, la calidad de vida para los ancianos del DF, en cuanto a las condiciones materiales, vemos que la calidad de vida depende de la combinación de trayectorias individuales con las características propias a cada barrio o colonia. Por ejemplo, de las características individuales, la situación de salud, los niveles educativos, las trayectorias laborales estables, con prestaciones y sueldos correspondientes al nivel de especialización profesional y acceso a los apoyos gubernamentales, ¿no? Y de las características propias del barrio o colonia, pues la historia sociocultural de cada colonia, su nivel de urbanización, la calidad de los materiales de vivienda y el acceso a los servicios urbanos. Por ejemplo, en el caso del pueblo de los Reyes, como las calles, es un antiguo pueblo, las calles son como
como laberintos, y a veces son muy estrechas y no hay ni banquetas para caminar, ¿no? Entonces, en cuanto a la dimensión subjetiva, esta dependerá de otros factores de bienestar psicosocial y afectivo, por ejemplo, la inserción en redes sociales, la motivación para mantenerse activos y participativos, la procuración de entretenimiento y de estilos de vida sanos, además de las percepciones y actitudes hacia el espacio de vida, público o privado. Por ejemplo, la gente de Tepito, aunque no vive en condiciones materiales como de lo más favorables, se siente muy identificada con el barrio, entonces salen, y así todo el mundo me conoce. O sea, hay como aspectos subjetivos que hacen una mejor, digamos, calidad de vida, ¿no? En cuanto a la ciudad y las colonias, en general hay representaciones sociales ambivalentes. Por un lado hay una mirada positiva porque hay una cuestión de identificación socioterritorial. Es aquí donde viví, nací aquí y he hecho mi vida, pero también hay una mirada negativa que hace que la calidad de vida disminuya, como vivir el entorno urbano como un ambiente hostil. Bueno, ¿qué es lo positivo? Pues lo que ellos dijeron que les gustaba de la ciudad, ¿no? Que es un sentido de pertenencia, que los que tienen también sentimientos de apego al lugar. También depende mucho de lo que yo llamé la geografía de las redes sociales, que el contacto que tienen con los familiares, amigos, la inserción en grupos, tanto civiles como institucionales. Aquí, por ejemplo, nos dimos cuenta que los clubes de la tercera edad son muy importantes, o sea, sí se usan y la gente tiene ahí un escape pues de la familia, de la casa, de lo cotidiano, ¿no? Otra cosa que les gusta son recorridos por lugares históricos y turísticos y desearían poderlos hacer como con mucho más frecuencia, tener acceso a eso. También el acceso a parques y áreas verdes de uso cotidiano. Los parques en las colonias son muy importantes. Oferta cultural también, les gusta que haya como la posibilidad de ir al cine, al teatro, a conciertos, y pongo baile con rojo porque prácticamente todos mencionaron que les gusta bailar, que eso añoran de los años de juventud, etcétera, etcétera. Entonces el baile sería como un potencial muy importante, sí, para el diseño de políticas públicas, por ejemplo, con respecto a las personas mayores, ¿no? Y también las cuestiones de consumo, tener acceso tanto al tianguis como al centro comercial. Dicho sea de paso, el centro comercial es como quienes tienen acceso al centro comercial les gusta mucho ir porque es un lugar que tiene las condiciones adecuadas para moverse. Hay rampas, hay baños, pueden sentarse en las banquitas sin necesariamente consumir, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, la experiencia negativa de la ciudad, en ella observamos sobre todo un sentimiento de fragilidad en los espacios públicos, ¿no? En primer lugar, viven la ciudad como una ciudad fragmentada. Entonces, por ejemplo, una persona me decía, no, yo me muevo en mi zona. Hay un desconocimiento de la ciudad porque ha crecido demasiado, ya no saben, o sea, sabían que Lechería era un lugar lleno de vacas, y etcétera, etcétera, pero actualmente no reconocerían Lechería ni saben cómo llegar, ¿no? Entonces, también la cuestión del transporte, ¿no? El transporte no está adaptado a personas con movilidad reducida y eso, pues, a pesar de eso, utilizan el transporte público, principalmente el metro. Bueno, el metro, la solución de nuestro tiempo, pero, como yo les dije aquí, no todas las estaciones tienen acceso, o pusieron elevadores, pero en las terminales, ¿no? Entonces tú dices, no, pues yo iba a tal lugar, pero me tengo que bajar a Tacubaya porque ahí es donde está el elevador, ¿no? Entonces, pues realmente eso no sirve, ¿no? Bueno, y sobre todo la caminabilidad de la ciudad, los espacios caminables, que bueno, ustedes saben que caminar en esta ciudad es a veces un deporte de alto rendimiento, sobre todo de alto riesgo, bueno, ya no digamos si lleva una carriola o el carrito, ¿no? O sea, de lo que sea. Otro aspecto es la inseguridad.
la delincuencia, la criminalidad, todos tenían historias que contar, o propias, o de sus hijos, o de sus familiares, sobre cuestiones de robos, asaltos, etcétera, etcétera. También algo que es importante es la pérdida de valores y respeto en la convivencia en los espacios públicos. O sea, hay este constante discurso de que las personas ya no saludan, que ellos pueden ir cargando las bolsas pesadas y los chavos pasan y hasta los empujan. O sea, ya no encuentran, ¿no? O por ejemplo, un señor decía, pues va desde que hay unos chamacos que se ponen a jugar aquí abajo fútbol y no paran de jugar fútbol cuando uno va pasando, o sea, cuando él va pasando, ¿no? O sea, este tipo de actitudes dice que en sus tiempos no era así, ¿no? Entonces hay menos respeto, desde los buenos días del vecino, todo este tipo de cosas, ¿no? Que tiene mucho que ver con estas teorías de la pérdida de los lazos sociales en las ciudades, ¿no? Y bueno, también el futuro de la ciudad pues no es muy halagador, ellos no ven el futuro de la ciudad como muy halagador, los entrevistados, ¿no? Aparte de que ven las cuestiones de desigualdad social fuertes, también tienen una muy fuerte desconfianza política, ¿no? Han visto desde siempre una pobreza creciente, crisis económicas a lo largo de las décadas, de las que nunca se salieron, ¿no? También algo que les preocupa es la apatía de los jóvenes, ¿no? Un fuerte individualismo, la generación cibernética, ¿no? Se quejan de que los chavos, sus nietos están con el celular y que no conviven en la mesa, ¿no? Y en general una apatía política por parte de los jóvenes, poco participativos, etcétera, etcétera. Y una gran desconfianza política, ¿no? Mencionan casos de corrupción todo el tiempo, desconfianza en las instituciones, deficiencia en los servicios, etcétera, etcétera. Bueno, las reflexiones finales para terminar es lo que sí es evidente es que a mayor edad, mayor sentimiento de fragilidad en los espacios públicos, mayor confinamiento al hogar y a la colonia. Entonces, eso quiere decir que las políticas públicas, digamos, o la atención a la calidad de vida de los ancianos, este estudio sugiere en todo caso que tiene que darse a nivel de las colonias, tiene que atenderse esta situación, ¿no? Hacer, los espacios caminables, accesibles física y económicamente, incentivar actividades de convivencia social y entretenimiento cultural, pues el baile, la música en los espacios públicos y semipúblicos, que pues este tipo de cosas no cuestan mucho, ¿no? O sea, no faltará alguien que entre los propios adultos mayores que quiera ser el maestro de baile en el parque de la colonia, y ahí ya se armó el grupo rápidamente y se genera también convivencia intergeneracional. No sé si ustedes han ido a la Ciudadela, pero en la Ciudadela se da así, y fue una cuestión espontánea. No fue la delegación la que incentivó eso, fueron un grupo de personas mayores que empezó y después la delegación les dio apoyo, pero no fue la delegación. Bueno, el reforzamiento de la identidad local también es importante, motivar la participación social y política a nivel de las colonias, pero sobre todo crear una cultura de respeto al anciano. Hay mucha discriminación, hay maltrato, ellos no se quejaron de esto porque yo no pregunté sobre esto, pero sí hay estudios que hablan de este tema que es muy delicado. Bueno, gracias.